yo, vete por abajo. Me llega bien aquí, ¿no? ¿Me ves? ¿Eh? Si cruzo salgo. A ver. No. Y de pie sí, ¿no? Sí, de pie. Vale. Se me oye si ando, seguro. Lo voy a escuchar en el directo, en el móvil. Voy a poner en el móvil el live a ver si me escucha. Esto puedo quitar ya. Hola. Hola, buenas tardes a todos. Pero tienes que probar a escuchar. Va como 20 segundos, ¿vale? Hola, buenas
tardes a todos. Pero coge los cascos, Dani. ¿Tenéis alguien ahí sentado en la cola? ¿Nosotros? No. Ah, sí, no te molesta. Voy a por el coche. Pásame la chaqueta. Ponla en este. Ponla en este. No, no, así te convite el de ahí. No puedo ponerme a gritar. Mira, escucha. Dáselo a él. Vale, póntelo ahí. Dani, ¿qué? Póntelo ahí y escucha, ¿estás? ¿Sí? Hola. Chao. Hola. ¿Quién va a ganar? Vale, lo comento desde más lejos, desde aquí. Cierra ahí. Es que si me pongo ahí no se escucha nada. Necesito una silla para aquí, pero no hay sillas, ¿no?
Hola, buenas tardes a todos. Nada. Pero no era tarde. Pero va a ir a la vez que la imagen. O me va a escuchar mientras todo el mundo. Buenas tardes a todos, comenzamos esta misión desde el pabellón de Vite, en el que en este segundo partido de vuelta entre el Lubianse y el Compostela de la Liga Senior Gallega. Por el Lubianse salen titulares Fernando Parga, Chipi, Fabián y Manu. Por el Compostela en pista tenemos a Alex Novoa, Adrián, Diego no. Y en portería a Luis Aceitún. Bueno, vemos ahora mismo al Compostela con bola. Recordemos que el resultado en la ida es de un 3-3 y que en caso de empate se iría a un tercer partido de desempate. Vemos ahí bola en la esquina y sale la contra el Lubianse, bola para Fabián, que intenta el disparo lejano y detuvo muy bien la defensa del Compostela. Y veíamos ahí la primera falta señalada a favor del Compostela al borde del área del Rajoy, del Lubianse, perdón, cuando intentaba internarse en área Adrián.
Veremos si tiene alguna jugada ensayada o buscan un disparo rápido. Recordemos que en portería está Cholo. Bola atrás para Adrián. Para Víctor. Intenta la internada por banda y la segunda falta del Lubians. Bueno, en un partido tan igualado puede acabar resolviéndose, como hemos visto en otras ocasiones, por las faltas. Así que deben tener cuidado, porque tan solo 2 minutos y medio de juego y ya lleva 2 faltas el Lubians. Vemos ahora a Novoa con bola para Adri. Adri con Diego Morono. Diego intenta entrar por detrás de portería. Y recupera muy bien Manu para el Lubians, que sale a la contra. Marcaban ahí los árbitros la primera falta en movimiento del Compostela. Y 1-2 en faltas ahora mismo. Vemos que la bola le dura mucho más al Compostela, con ataques más largos. Que el Lubians en estos momentos está buscando todo el rato contras, o por lo menos lo que le está dejando hacer el Compostela. Veíamos ahí a Diego probar el disparo, pero le salió muy flojo y desviado. Veremos qué intenta el Lubians. Pierden la bola y esto se convierte en un 2 contra 1. Y defendió muy bien Manu ahí esa jugada, cortando el ataque del Compostela. Vemos a Novoa con bola. Atrás para Víctor. Víctor encarando a Fabián, se va muy bien. Y detrás de portería roba fácil el Lubians. Es Fabián con la bola. Retrasa para Manu. Este para Fabián de nuevo. Bueno, vemos quizás sea el primer ataque posicional del Lubians, que acaba con un disparo muy lejano de Fabián. Y ojo ahora a la contra del Compostela, aunque sea un 3 para 3. Veíamos ahí a Diego con problemas, pero acabó resolviendo bien, pero un poco tarde, y le pitan los 5 segundos a Novoa. Bola para el Lubians. Vemos a Manu con bola. Veíamos ahí un nuevo intento de disparo lejano del Lubians, que es una acción que están probando bastante en estos primeros 5 minutos de juego. Aunque a un portero como Luis Aceituno es un poco complicado conseguir meterle gol. Vemos al Compostela haciendo un ataque un poco más largo, intentando buscar los huecos en la defensa de Carballo. Y recupera bien de nuevo el Lubians. Bueno, hasta ahora lo que comentábamos antes, no ha habido ninguna ocasión muy clara, los dos equipos moviendo bola, intentando entrar. Y ojo a Manu, y robó bien la defensa del Compostela. Le pitan patina ahí a Fabián en esa jugada, bastante claro, y de nuevo Compostela con la bola. Veremos cómo intentan montar la jugada de ataque. Veíamos ahora en el Lubians los primeros cambios, sale Chipi y entra Marcos. Y bueno, es un partido en el que los equipos tendrán que tirar de banquillo, porque si no se les va a hacer muy largo. Ojo a la recuperación del Lubians y bola en largo para Manu, que recupera, pero ya está formada la defensa y falta de Novoa, la segunda del Compostela. 2-2 en estos momentos. Uy, veíamos ahí la jugada, una jugada ensayada que sacaba muy rápido el Lubians.
para el intento de que Fer pudiera rematar fácil al segundo palo y la tiró fuera. Bola alta en el disparo de Marcos y sacará a Compostela, que aprovecha y saca rápido para intentar pillar desprevenido al Lubians. Bola atrás para Novoa. Para Víctor. Este para Diego. Cuidado ahí porque se le caía el stick a Fer, pero nada, se le complicó a Novoa recibir esa bola y recupera de nuevo el Lubians. Y la tercera falta del Compostela. Cuidado con esta falta al borde del área. Veremos si tiene algo ensayado el Lubians o busca un disparo potente desde ahí. Hay varias acciones que pueden ser utilizadas. Vemos a Fer para sacar, que se le deja a Manu. Busca un disparo rápido y nada, desviado fácil por la defensa del Compostela. Y un nuevo ataque en posicional del Compostela. Bola atrás para Diego. A fondo para Adri. Y veremos si consigue llegar Novoa a esa bola y evitar los 5 segundos. Parece que sí. Y efectivamente. Pero cuidado a la contra de Lubians. Es Fer con bola, entra al área. Y nada, se tuvo que ir a fondo, que pasó demasiado rápido. Bola para Marcos al borde del área y despejó bien la defensa del Compostela. Vemos ahí al Lubians. Es Manu con bola, intentando encarar, pica la bola muy bien. Y nada, le dicen los árbitros que se levante. Vemos ahí en el suelo a Víctor, veremos qué señalan los árbitros. Bueno, recordemos, llevamos 8 minutos de juego, 0-0 en goles y 3 faltas. Lubians, 2 Compostela. Bola para Compostela a medio campo. El Compostela hasta este momento no ha realizado ningún cambio. Cuidado Adri ahí por detrás de portería, buscaba dejar el primer palo. Y no se lo esperaba Novoa, que si no podría haber rematado de primeras. Pero bueno, sigue el Compostela con la bola. Hasta ahora está creando más sensación de peligro, sin tener ocasiones claras, pero con más posesión de bola. Bola atrás para Novoa. Marcan los árbitros la cuenta del pasivo y efectivamente, pasivo que sacará el Lubians. Vemos a Fer con bola. Toca a fondo para Fernando. Para Manu. Este para Fer de nuevo. Y vemos el primer tiempo muerto del partido. ¡Vamos hoy en Compostela! ¡No cabemos!
Bueno, comienza de nuevo el juego después de este tiempo muerto solicitado por el Lubians, con bola para el equipo de Carballo. Veíamos ahí a Fer, ahora moviendo detrás de portería para Parga. Bola para Marcos. Está intentando encontrar un hueco el Lubians moviendo por fondo, pero está bastante bien armado el Compostela en defensa. Bola para Marcos, que intenta encarar. Atrás para Manu. Busca el disparo y muy bien parado. Muy atento a Aceituno. Buena recuperación ahí de Marcos. Vemos ahora la contra. Es Manu. Buscaba el disparo cruzado y nada, se le fue desviado. Ahora es el Compostela por medio de Víctor el que busca la contra. Y la cuarta falta del Lubians. Bola para Víctor, bola interior para Novoa. Buscaba el segundo palo y muy atento el portero del Lubians. Bola para Manu atrás, medio campo, para Fer, moviendo ahora el Lubians, buscando un hueco. Para Chipi, que entró de nuevo al campo en el tiempo muerto. La pide Manu el segundo palo. Y buen intento de remate por parte de Marcos ahí. Bola para Marcos. Bola a fondo que intenta recuperar Marcos. Le van dos jugadores del Compostela y sale muy bien de ahí. Veamos que intenta. Y la saca para Manu. Bueno, estamos viendo que ninguno de los dos equipos tiene prisa, ya que con el empate se jugaría un tercer partido y tampoco les preocupa demasiado ahora mismo volverse locos en el ataque. Vemos a Diego con bola para Roy. No va para Víctor. Víctor intenta irse por banda, se va muy bien, la pide Roy en el centro del área y despeja la defensa de Lubians. Vamos a ver la contra, es Manu con bola, Manu. Le metió el cuerpo Novoa desviando, evitando cualquier intento de remate. Cuidado, vale. De nuevo, Manu con bola, patín. Sacará rápido el Compostela para crear la contra. Diego para Roy, muy bien Cholo ahí. Bueno, hasta ahora esta podría ser la ocasión más clara del partido, la verdad. Una contra muy rápida, después de un patín pitado al Lubians en ataque y cuidado ahora ahí. Un segundo para lo que intentaba ahí el Lubians y bien despejado por la defensa de Compostela. Vemos a Chipi por valla con bola. Progresa Chipi. Patina por detrás de portería. Y bola fuera para Manu. Este para Fer. Vemos a Marcos dentro del área pidiendo la bola. Y cuidado ahí la contra ahora. Es un 3 contra 2, bola para Roy, para Novoa. Intentaba rematar hacia arriba y nada. Muy bien Manu ahora la contra. Vemos ahí que señalaron los árbitros la cuarta falta de Lubians por 3 que lleva Compostela en estos momentos. Vemos a Diego con bola. Para Víctor. De nuevo para Diego. Sigue Diego con bola. Veíamos ahí un encontronazo entre Novoa y Fer.
Parece que nada, un choque entre dos jugadores y veremos qué deciden los árbitros. Bueno, el juego se reanudará con bola para Compostela en la esquina inferior del área. Saca Novoa para Diego y este juega atrás para Roy. Y vemos ahí falta del Compostela, la cuarta. Dale una camiseta, que quiero arbitrar el tamaño. Dale una camiseta. Saca la Fer, bola para Manu. Vemos ahí a Chipi con bola por banda. Por detrás de portería buscando el disparo rápido y muy atento Luis de nuevo. Bueno, muy seguros hasta este momento los dos porteros. Tampoco es verdad que no han tenido ocasiones muy claras, pero han resuelto muy bien el poco trabajo que han tenido. Vemos a Víctor con bola, intentando irse de Fer. Para Adri. Adri para Diego. Veíamos ahí el intento de disparo por parte de Víctor, despejado muy bien por la defensa del Lubians. Y pasivo que señalan los árbitros del Lubians. Saca rápido el equipo de Carballo, bola para Manu, este para Chipi, pica la bola. El intento de disparo y parece que se ha hecho daño ahí contra la valla Chipi. Que va muy rápido y parece que no le ha dado tiempo a frenar. Bueno, vemos ahí que Lubian sacará desde la esquina inferior. Es Joan que acaba de entrar a la pista para sacarla para Manu. Efectivamente, bola para Manu. La saca atrás para Marcos. Intenta la bola interior para Joan de nuevo y al final la bola acaba en un nuevo intento de contra por parte del Compostela. Buscaba un segundo palo y muy bueno para Adri, pero acabó despejando la defensa del Lubians. Vemos ahora la contra el Lubians, es un 3 contra 2. Manu para Chipi y casi la mete en su propia portería el Compostela. Estuvo muy atento de nuevo Luis. Y vemos que los árbitros señalan bola favorable para el Compostela. Sacará Adrián. Bola para Diego y este la saca fuera para Víctor. Para Roy. De nuevo jugando con Víctor. Para Diego, el Compostela moviendo la bola por fuera. Roba bien el Lubians y es una nueva contra, 3 contra 2. Chipi, Marcos y Manu. Chipi, disparo de lejos y bola alta que sacará el Compostela.
Vemos ahora un nuevo cambio en el Compostela. Se retira Diego Morono y entrando en su lugar Alex Novoa. Bola que saca Roy para Víctor. No presiona a Lubians muy arriba y le deja llegar fácil hasta medio campo al Compostela. Bola para Víctor, de nuevo con Roy. Y de nuevo moviendo la bola el Compostela a medio campo. Veremos qué intentan esta vez. Un intento de pase interior ahí para Roy, que despejó muy bien la defensa de Lubians, y bullying ahí. Bullying que gana el Lubians y se lleva la bola a mano en campo propio para Marcos. Deja la bola atrás para Shoam. Parece que busca el disparo lejano y de nuevo muy atento Luis. Le dais muy difícil sorprender a un portero tan bueno como Luis o como Cholo. Vemos a Adri con bola para Víctor. Este busca el disparo lejano y muy atento Marcos. Cuidado ahora. Patín del Lubians que sacará el Compostela en área propia. Vemos a Víctor con bola. Para Adri, de nuevo Víctor. Para Adri otra vez. Bueno, y esta es la tónica de todo lo que va de primera parte. En estos primeros casi 20 minutos hemos visto al Compostela intentando hacer ataques muy largos y al Lubians contras más rápidas sin tener tanto tiempo la bola. Y bueno, la verdad es que cada equipo jugando lo suyo, pero creando mucho peligro los dos. Veíamos ahí que la bola tocaba en el techo y por lo tanto bullying que se sacó en el medio del campo. Recupera ahora no el Lubians. Bola para Manu, busca algún pase en el medio del área pero no lo encuentra, así que atrás para Marcos. Puede probar el disparo. Decide patinar por portería y picar la bola. Y le señalan falta al Lubians los árbitros, es la sexta. 6 del Lubians por 4 del Compostela, a falta de 7:20 para el descanso. Vemos ahí a Adri con bola, intenta jugar atrás, roba bien el Lubians, es Manu. Pica la bola y dispara muy alto. Bueno, vemos que Manu es el jugador del Lubians que más peligro está creando al Compostela en estos momentos. Bueno, durante todo el partido, la verdad. Con robos y salidas a la contra muy rápidas. Vemos ahí a Marcos. Marcos para Manu. Busca el disparo y desviado muy bien por la defensa. Cuidado ahora la nueva contra el Compostela. Es un 3 contra 3. Ya no va por detrás de portería. Para Adri. Se le complica ahí, casi se le complica ahí a Diego la bola. Acabó resolviendo bastante bien el jugador de Compostela. Le pitaron patín en ese intento de pase interior a Diego Morono y nueva bola para el Compostela. Vemos a Marcos para Manu.
Mano de nuevo para Marcos. Este para Fabián. Es Joan ahora con bola, intenta entrar. Intenta un pase un poco largo para Manu. Es ahora Marcos el que juega por detrás de portería, intenta entrar en el área. Puede disparar y lo hace. Muy atento Luis de nuevo. Es Diego el que se va. Bueno, muy bien Fabián en defensa, complicándole y evitando el remate fácil de Diego Morono. Joan, disparo fuera y bola para el Compostela. Vemos a Víctor intentando la diagonal. Y nada, muy atento ahí la defensa de Lubians para evitar el posible disparo. Bola fuera para Adrián. Intenta el disparo, muy flojo y desviado. Pero sigue con la bola el Compostela. Es Diego en fondo. Se intenta ir, lo consigue. Puede tener posición de disparo y lo buscaba a la media vuelta, pero se le fue desviado. Bola para Marcos. Intenta armarla contra Lubians. Patina por detrás de portería. Y tiene que parar la contra y empezar el ataque lento. Es Fabián que busca el disparo lejano y muy desviado. Vemos a Diego con bola. Diego para Roy. Este es Alex. Para Adri. Es Víctor en ataque. Y recupera muy bien Joan para el día. Vemos ahora a Manu que de nuevo intenta sacar la contra rápida para Joan. La pide Manu dentro del área y recuperó muy bien Novoa. Bola para Lubians. Este es Manu. Manu pica la bola muy bien, intenta entrar y nada, era muy difícil por ahí, tenía a los tres rivales del Compostela. Busca el disparo lejano Víctor y desviado y sin problemas. Una nueva contra de Lubians, la lleva de nuevo Manu. Manu entre dos. No fue capaz de picar la bola. Vemos a Adri. Parecía que intentaba hacer la contra el Compostela, pero se frena e intenta un nuevo ataque más pausado. Se la roban, Chipio la contra. Veíamos ahí que los árbitros señalaban la quinta falta del Compostela. E intenta picar Fer y falta por tocar la bola detrás de portería. Bueno, 3 minutos para el descanso, nos encontramos con 0-0. 5 faltas del Compostela por 6 del Lubians. Todo muy igualado en estos momentos. Bola para Joan atrás. La deja para Manu. Manu se fue muy bien ahí de Diego, deja la bola para Fer. Y patín de Chipin y intento de remate dentro del área. Bola que saca rápido ya el Compostela. Este es Víctor. Víctor para Diego. Este con Alex. De nuevo para Víctor. Y bola a fondo para Adrián. De nuevo bola atrás para Víctor. Y este para Alex.
Se va muy bien ahí Diego y un disparo rápido de Adrián que bien colocado, el Cholo detiene sin problemas. Cuidado ahora esta contra, es un 2 contra 2, Chipi y Manu, disparo lejano de Chipi y bola fuera. La desvió muy bien en la defensa del Compostela. Veíamos ahí un nuevo intento de segundo palo, es una jugada que está intentando mucho el Lubians hasta ahora. Bola al área para Fer y era Chipi ahora el que intentaba ese remate. Cuidado ahora la contra, Diego tiene que pararse y le roba la bola a Manu. Se va Manu contra 3 y le acaba robando muy bien la bola a Novoa. Es Víctor con bola, queda 1:20 para el descanso. Para Adri. Atrás para Novoa. Vamos a intentar pasar al centro, Novoa en el área, le roban muy bien la bola. Y se va ahora el Lubians a la contra, detiene fácil ese intento de disparo, ¿no, Diego? Y la séptima falta del Lubians. Quedan 45 segundos para el descanso, así que supongo que el Compostela intentará acabar la primera parte con bola y buscar un disparo al final. Bola para Novoa, este para Víctor, para Diego, busca un pase para Adri, este para Víctor, 20 segundos, busca el disparo lejano, la desviaron a la defensa del Lubians y casi entra en su propia portería. Bullying a falta de 14 segundos para el final de la primera parte. Bola que se lleva el Lubians, 13 segundos. Es Manu con bola. Para Joan. 6, 5. Disparo lejano. Y aquí se va a morir la primera parte. Y efectivamente, llegamos con 0-0 al descanso. 5 faltas Compostela por 7 del Lubians. Esto es todo, continuamos en la segunda parte. Espera. Dani, desconéctalo. Así puedo hablar con Juan. Dani, ¿se podrá bajar al baño? ¿Quién habla con él abajo? ¿Oíste? Mira. Checo, ¿oíste? Jorge,
Igual puede complicar la eliminatoria a cualquier equipo. No, si empatan el otro partido. ¿Cómo hay otro partido? Sí. Hola. Sí. En caso de empate, continuar el partido así y acabar en empate, se llevaría un tercer partido de desempate. Calcio bene diretto. Due? No, ma camera 2. Questo è il che vedete 2. Voglio vedere. C'è un coordinatore. È come se... come far strano? Mi me l'ha fatto tutto... Oye, cerrar ahí, que hace un frío. Dato, commenta io la foto dietro, Che vuoi fumare questo?
supuso David partida de ¿Y por qué así no se puede cambiar? Yo play, siamo in medio,
Bueno, comenzamos la segunda parte con bola para el Compostela. Vemos en pista a Alex Novoa, a Adrián, a Víctor y a Diego Morono. Y por parte del Lubians a Manu, a Marcos, a Fer y a Fernando Parga. Vemos ahí a Marcos con bola. Se quejaba Manu de un posible golpe ahí en fondo, pero nada, parecía una jugada fortuita sin nada más. Bola para Fer. Este precisamente para Manu. Juega a fondo para Fernando Parga. Y recupera muy bien ahora Diego. Bueno, veremos cómo gestiona el Lubians esas 7 faltas que tienen ya. Compostela tiene un poco más de margen con 5. Y recordar lo que comentábamos al principio de la primera parte, que en caso de empate se jugaría un tercer partido y el equipo que gane, en caso de que no haya empate, se metería directamente en la Final Four. Bola de detrás para Novoa. Para Víctor, vemos que el Compostela tampoco tiene ninguna prisa en los principios de esta segunda parte. 25 minutos se hacen muy largos y tienen mucho tiempo. Vemos ahí a Novoa para Víctor. Amenaza de pasivo de los árbitros y bola que recupera ahí bien el Lubians. Este es Marcos. Para Manu. Este para Fer. De nuevo Manu. Amaga con el disparo y se la deja para Marcos, que dispara y le da a Manu en la pierna. Marcos de nuevo con bola. La media diagonal, amenaza con ese arrastre al segundo palo y se le fue desviado por poco, la verdad. Bola para Víctor. Amagado con el disparo de Jano y cuidado ahora la contra, es Marcos. Marcos para Manu y muy atento de nuevo Luis, parando ese segundo palo que intentaba el Lubians. Ahora Diego cae al suelo, dicen los otros que nada, que recuperó muy bien el Lubians la bola. Es Fer. Para Manu. Este la deja para Marcos. Veamos ahí la sexta falta del Compostela. Marcos con bola, patina por detrás de portería, se para, intenta sorprender y saca la bola. Este es Fer, busca el disparo de lejos, bola que queda ahí dividida y bullying que señalan los árbitros. Vemos ahí a Manu con bola, atrás para Marcos, busca el disparo. Tocan un jugador del Compostela y sale muy desviado. Diego. Y atención, es la octava falta del Lubians, a falta de 22 minutos para el final del partido. Bola de Diego para Víctor. Para Adri. Intenta la diagonal. Le cierra muy bien la defensa de Lubians y tiene que dejar la bola atrás para Diego. Para Alex. Intenta la bola dentro y nada. La pierde y recupera de nuevo el Lubians.
Recuperó Marcos para Manu. Este a fondo para Fer. De nuevo Manu. Bola interior y disparo muy rápido de Fer, que se le fue alto. Bola de Diego para Víctor. Víctor se intenta ir por banda. La intenta dejar el primer palo y muy atento Cholo. Bullying que gana Manu para el Lubians. Bola para Fer. Esta la deja para Marcos. Intenta disparar el primer palo y desviado. Sigue Marcos con bola. Intenta dejar el primer palo de nuevo. La peleaba Fer. Y bola que recupera el Compostela. Es Víctor con bola. Para Diego. Diego toca a fondo para Adri. Este para Víctor. Ojo, ahí recupera la bola el Lubians por parte de Marcos. Toca para Manu. Y la séptima falta del Compostela. Demos ahí a Manu para sacar esa falta del borde del área. Bola para Marcos, amado con el disparo, se la deja para Fer. Intenta entrar al área y qué buen intento. Intentó el disparo Nando, pero no le dejó la defensa del Compostela disparar fácil. Bola para Diego. La pone en el segundo palo y se le va el intento de remate a Novoa. Bola para Manu. Para Fer. Intenta progresar por banda. La intenta dejar el primer palo y muy atento Diego. Bola ahora para el Compostela. Para Víctor. Víctor la deja para Adri. Este para Novoa. Pierde la bola y Adri por la presión del Lubians. Y ahora es Manu el que intenta montar el ataque del equipo de Carballo. La bola la lleva Marcos. Por valla. Intenta entrar. Ojo ahí. Pedían patín los jugadores del Lubians, pero no señalan nada a los árbitros. No lo parecía. Bola para Marcos. Busca el pase al área y desvió muy bien Luis de nuevo. Como comentamos en la primera parte, muy atentos los dos porteros, cortando sin ningún peligro, sin ningún problema todos los ataques de los dos equipos. Es Novoa. Pierde la bola. Bola para Diego. Atrás para Novoa. De nuevo Diego. Intentaba girarse ahí. Y atención, la novena falta del Lubians. A falta de 18 minutos, 7-9 en faltas. Digo para Adri.
Para Víctor. Intenta progresar por banda, la deja atrás para Novoa. Bola para Marcos. Pedía la 10ª falta y el Compostela. Cuidado con esa bola, rebota. Y Marcos la pescó muy bien en el aire, pero no consiguió marcar el gol. Muy atento de nuevo Luis. Le dura muy poco la bola ahora el Compostela y recupera fácil el Lubians. Bola para Manu. Manu para Fabián. Para Chipi. Intenta patinar por fondo. Se frena detrás de portería. La pica. Intenta sorprender. Y le detiene de nuevo la bola a Luis. Bola para Lubians, la tiene Manu detrás de portería. Intenta picarla de nuevo y muy atento Luis otra vez. A punto de marcar gol el Lubians. Fabián con bola. Lleva la bola Fabián. Intentaba el disparo cruzado y muy desviado. De nuevo, bola para el Lubians. Es Manu. El Lubians con más peligro ahora. Compostela a la contra. Es Novoa. Novoa intenta el disparo. Desviado también. Bueno, se ha vuelto loco el partido ahora mismo. Los dos equipos a la contra. Bola para Chipi. Y la 8ª falta del Compostela. Vemos al Compostela con bola a medio campo. Quedan casi 16 minutos para acabar este partido. Y todo está en el aire. 0-0 y 8-9 en faltas. Es Víctor para Roy. Busca el disparo lejano. Y cuidado ahora Lubians, que se lleva la bola. Es Chipi. Para Nando. Publican el Compostela, es Novoa, se va. Se le fue un poco el regate y recuperó muy bien el Lubians. Es Chipi. Se frena. La deja atrás para Fabián. Fabián se va muy bien de Adri. Busca el disparo y fácil de nuevo para Luis. Fabián de nuevo con bola. Intenta encarar, busca el disparo. Despejado muy bien por Roy. Está ganando rápido para Chipi, no es capaz de controlar la bola. Es Chipi de nuevo en fondo, se frena en trozo de portería para Nando. Este para Manu, fuera. Busca el disparo lejano, de nuevo Luis. Para Manu. La 9ª falta, protestan los jugadores del Compostela.
Bueno, y parece que al final de la 10ª falta se prepara Chipi al lanzamiento y Luis Aceituno en portería por parte del Compostela. Veremos qué decide hacer el jugador del Lubians. Busca el disparo rápido, ojo el rebote ahora, la pica la bola. Y de nuevo muy bien Luis. Muy seguro el portero del Compostela, tanto en el primer rebote, en el primer disparo como en el rechace posterior. Y será ahora el Compostela en la próxima falta que crece el Lubians el encargado de tirar la directa. Veremos cómo la efectúa. Pero bueno, ha resuelto muy bien una situación muy complicada. El Compostela dispone ahora de un margen de tras 4 faltas antes de una nueva directa. Veremos cómo la aprovecha. Bola para Adri. Cuidado a la contra, es un 3 contra 2. Bola para Nando. Patina por detrás de portería. Vemos ahora que se sienta a descansar Alex Novoa, entrando en su lugar Diego Morono, que será el encargado de sacar esta falta. Bola para Diego. Casi marca según entrar. Bola de nuevo para Compostela. Faltan 13 para el final del partido. Sacará la falta Diego. Para Adri, patina por detrás de portería. Saca la bola para Víctor. Disparo desviado que recoge Fabián, detrás de portería. Patina Fabián. Encara, intenta hacer la diagonal y recupera muy bien Roy. Se le va muy largo el pase para Diego y de nuevo recupera fácil el Lubians. Es Manu. Para Fabián. De nuevo para Marcos. Fabián de nuevo con bola. Busca el disparo lejano. Y desvió muy bien la bola Diego. Cuidado ahora la contra. Para Adri. La pide Roy en el área. Bola para Diego. Y penalti. Penalti por patín que tirará el Compostela. Veremos quién es el jugador encargado de tirarlo. Bueno, lanzamiento Víctor, en portería Cholo. Veremos el resultado de este penalti. La tira fuera Víctor, ojo el rechace ahora. Detiene Cholo, vuelve a detener Cholo. Y bullying. Bueno, los dos porteros han metido muy bien las dos penas más. El penalti que acaban de tirar al Lubians y la directa que le tiraron antes al Compostela. Muy bien los dos porteros en las dos jugadas.
Vemos ahora a Manu que intenta hacer la contra. Para Chipi. Es Chipi, tiene por detrás de portería. Y la falta número 11 del Compostela. Saca Chipi para Marcos, patina por detrás de portería. Busca el paso al segundo palo. Y de nuevo bola para Compostela. Es Víctor. Para Diego. Para Víctor de nuevo. Este es Roy. Con Adri. Bola para Diego. Se frena detrás de portería. Intenta picar la bola. Bola para Manu. Intenta llevar la contra, la diagonal. Busca el disparo. Y de nuevo Luis. Muy atento el portero del Compostela. Tiene la bola Chipi. Saca Diego. Para Víctor. Patina por detrás de portería. La saca para Adri. Busca el disparo. Y el gol. El gol después de ese disparo de Adrián, que toca la valla, rebota hacia delante de la portería. Da en Marcos del Lubians. Y la bola acaba dentro. Bueno, una jugada afortunada, pero que es gol al fin y al cabo. Y pone por delante al Compostela en la eliminatoria. A falta de 10:43 para el final del partido. El Lubians necesita un gol para forzar el partido de desempate y 2 para acabar con esto. Vamos ahora a Adri con bola. Pierde, recupera el Lubians, de nuevo Adri, es Adri. Detuvo muy bien Cholo. Es un 3-2 ahora. Bola para Manu, la pica Manu. Y muy bien Luis de nuevo. Es Adri ahora el que intenta la contra para el Compostela. Se intenta ir, se le queda la bola atrás. Y bola que sacará el Compostela en fondo. Bola rápido para Alex. Encara solo. Le defendió muy bien la defensa de Lubians y no pudo hacer nada. Es Marcos con bola. La deja para Manu. Manu puede buscar el disparo. Recuperó bien Diego. Busca el disparo. Es Manu ahora con bola. Para Marcos. Este deja atrás para Joam. Bola atrás para Fer. Fer para Manu. De nuevo con Fer. Este con Joam. Bola que recupera de nuevo el Compostela. Roy para Diego. Diego intenta el disparo. Y muy atento de nuevo Cholo en portería. Vamos a la contra de Lubians. Un 3-2. Manu con bola.
Pulling. Quedan 8:40 para el final del partido. Recordemos, el Lubians necesita un gol para forzar el partido de desempate. Bola para Novoa, para Adri. Intenta llegar a Adri a esa bola, un paso un poco largo, lo consigue. Atrás para Víctor, este con Diego. Con Ares, moviendo muy bien y muy rápido a la bola del Compostela. Busca el disparo, muy atento de nuevo el portero del Lubians. Y bola para Joao. Sigue con bola, la deja para Fer. No es capaz de controlar bien la bola y recupera el Compostela por medio de Adrián. Adrián para Novoa. Y la 10ª falta del Lubians. Veremos quién será el encargado de tirarla. Parece, efectivamente, es Alex Novoa para el Compostela. Veremos qué intenta Novoa en esta directa. Se coloca Cholo en portería ya. Detiene muy bien la directa. El rechace. Y parece que hay bullying. Efectivamente. Bullying que gana. Parecía que recuperaba el Lubians. Y tarjeta azul para Adrián por golpear en la mano a mano. En el rechazo de ese bullying, la bola subía. Y Adrián, que intenta ir a recoger la bola, golpea a mano en el antebrazo y le sacan azul los árbitros. Pues directa para el Lubians, veremos, directa para empatar el partido, veremos cómo queda todo. Es Fer el encargado de tirar la directa. Veamos qué intenta Fer. Había movido muy bien al portero, pero acaba deteniendo Luis la directa. Vemos ahí que el portero del Compostela solicita poder limpiar la visera. Bueno, una acción muy habitual en los porteros, que aprovechan también los jugadores para descansar y les viene bien a todos.
Vuelven los jugadores a su posición después de este improvisado tiempo muerto. Y veremos qué ocurre. Quedan 7 y medio para acabar el partido. Y va ganando el Compostela 1-0. Bien, vemos ahí al Compostela en triángulo, recordemos que está con 3 durante 2 minutos o si le consigue marcar el gol el Lubians. Bola para Marcos, para Nando. Vemos ahí el bloqueo, el disparo de Marcos. Sacará el Compostela. Bueno, recordar que el Compostela no tiene pasivos al estar con 3, ni 5 ni 10 ni los 45 segundos. Así que veremos si es capaz de robar la bola el Lubians con uno más. Bueno, vamos a ver cómo está aguantando muy bien la bola. Bola para Chipi. Recuperó ahí para Manu. Manu de nuevo con bola. Para Marcos. Para Nando. Buscaba un segundo palo para Chipi. Este para Manu. Ojo bloqueo, disparo de Manu. Desviado, le pegó muy mal a la bola. Recupera Manu para Nando, para Chipi. Una buena combinación dentro del área, pero no acabó con un buen disparo por parte de los jugadores del Lubians. Chipi con bola, disparo muy desviado. Bueno, vemos como los Ricún Compostela muy metido en el área, ya que está con 3. Y el Lubians intentando crear ocasiones de gol, aunque no está teniendo ninguna muy clara por ahora. Cuidado ahí. Una bola quedaba muerta en el área y de nuevo el Lubians con bola. Chipi para Marcos. Este con Manu. Para Marcos. Bola afuera. De nuevo para el Lubians. Es Víctor. Para la contra, como es lógico, y bola de nuevo atrás. Este es Diego. Busca el disparo, desviado. Marcos también desviado. Vemos a Novoa con bola y recupera el cuarto jugador del Compostela. Bola para Adri. Es Víctor con bola. Para Novoa. Este con Diego. Bola para Nando. La falta número 12 del Compostela, por 10 que lleva el Lubians. Bola para Chipi. La pide Marcos dentro del área. Palva la bola. Disparo muy potente que no consigue tocar el jugador del Carvalho. Es Novoa ahora con bola. Bola para Nando. Este juega con Manu. Atrás para Marcos. Quedan 4 y medio. Cuidado esta contra. Es 1 contra 1. Víctor. Le cortó muy bien ahí. Nando evitando el posible disparo. Manu con bola. Intenta la diagonal. Bola para Adri. Este para Diego. De nuevo un muy buen robo por parte de Nando. Le deja para Chipi. Patina por fondo. Bola para Nando de nuevo. Atrás para Manu. Busca el disparo. Desviado por la defensa del Compostela. Chipi con bola. Saca para Manu. Se va muy bien. Patina por fondo. Intenta picar la bola. Y muy atento Luis. Es Víctor con bola. Roba Marcos. Para Nando. Busca el disparo, desviado.
Chipi con bola. Recupera muy bien Novoa para el Compostela. Sigue Novoa. Y es un 3 contra 2. Bola para Adri. Para la contra Compostela. No tiene ninguna prisa. Para Diego. Quedan 3:10 para el final del partido. Para Adri. Sigue Adri con bola. Se roba muy bien ahí Marcos. Bola para Nando. De nuevo para Marcos. Intenta el paso al segundo palo. Muy atento el Compostela. De nuevo en defensa. Cuidado ahí, nuevo robo del Lubians. Y tarjeta azul. Tarjeta azul a Manu, el jugador número 57 del Lubians. Y tenemos también tiempo muerto. Bueno, vemos ahora al Lubians en inferioridad y además el Compostela tiene una directa a favor, faltando a falta de 2:40, que si consigue marcar prácticamente acabaría con el partido. Vemos que el encargado de tiro a la directa para Compostela es Diego Morono y en portería continúa Cholo. Y de nuevo directa parada por Cholo. Las 3 bolas paradas que ha habido en este partido las han detenido los porteros. Esfer con bola. Le pitan patín, saca rápido el Compostela, bola para Adri, 1 para 1 con Marcos. Se frena, se intenta para detrás de portería. Bola para Marcos. Marcos para Nando, recordemos el Lubians está con 3. Bola para Fer. Sigue Fer con bola. La pone atrás para Marcos, intentaba el remate. 2 minutos y el Compostela con 1 más. No tiene ninguna prisa el Compostela, como se puede ver. Bola para Novoa. Novoa para Diego. Para Adri. Adri con bola. Vemos a Compostela moviendo la bola, alejando todo lo que puede de los defensas, aprovechándose de estar con 1 más para facilitar el movimiento, para facilitar la rotación de bolas sin ningún problema de la defensa. Bola para Novoa, disparo. De nuevo tiene Cholo, 1:15. Sigue Novoa. 1:10 para el final. Este es Adri. Vemos a Nando a la contra. Y la falta número 13 del Compostela. Falta de 53 segundos, bola para Lubians en la esquina inferior del área. Sacará Nando para Marcos. Bola atrás para Fer. Recorta muy bien ante Adri, busca el disparo. Le tapa muy bien Roy. Sigue Fer con bola.
Bola para Marcos. Recorta ante Adri. Entra el cuarto juego del Lubians. Y hay bullying ahí. A falta de 35 segundos. Bullying en el área del Compostela. Entra el quinto jugador del Lubians. ...30 segundos. Le pitan los 10 segundos y la falta número 14 al Compostela. A una. El Compostela está a una de la directa. 24 segundos para el final. Y vemos al Lubián con 5 jugadores en pista. Bola para Fer. Fer para Chipi. Bola para Novoa. Sigue Novoa. Y le pitan la falta número 11 al Lubians. 15 segundos para que esto se acabe. Saca el Compostela. Víctor con bola. Falta número 12. La 12 de Lubians. 13 segundos. Diego para Víctor. Le pega. Le tiene muy bien la bola. Y el gol de Adrián para el Compostela. Aprovechándose de que no había portero, consigue marcar gol. El Compostela, el segundo, para acabar ahora sí con este partido. A falta de un segundo, el gol de Adrián para poner el 2-0. Se mete el Compostela en la Final Four. El Lubián se queda a las puertas. Sacará de medio el Lubián y esto se acabará. Bola de Fer. Y se acaba el partido. Compostela gana 2-0. Los jugadores corren a abrazar a su portero. Y esto se acaba aquí. Se mete en la Final Four el Compostela después de esta victoria 2-0 y del 3-3 del primer partido. Bueno, esto ha sido todo desde Santiago. Buenas noches.